La iglesia que agrada a Dios tiene fe. Y hablamos un solo lenguaje, que es el lenguaje de la fe. De tal manera que no importa lo que pasa en nuestros días individuales o que nos pase a nosotros como comunidad y pueblo de Dios, nosotros estamos llamados a agradar a Dios sosteniendo la fe. En Hebreos capítulo 11 nosotros tenemos lo que se le llama la galería de los hombres de la fe. La mayoría de los versículos, sobre todo los primeros, comienza por la fe y le sigue un nombre diferente. Nosotros quisiéramos que al terminar este mensaje comience a guardarse en nuestro corazón esta frase: por la fe, MCC y siguió. Porque eso es lo que pasa con Abel, Enoc, Moisés y todos los demás que se mencionan allí, aunque no está su nombre. Por la fe hicieron proezas. El versículo clave que quiero que tú memorices, si no te lo has memorizado, es el versículo 6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y de toda esta galería extraordinaria de hombres santos, yo voy a escoger Enoc. Enoc. Primera vez que predico de Enoc, Jonathan. Pero es un hombre que toma en la Biblia 2, 3 versículos, pero fue un hombre que yo me lo imagino muy grande, por lo que allí se dice. Repaso el versículo 5, que dice de esta manera: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Eso no es poca cosa. Y no fue hallado, porque lo traspuso no ningún hombre, sino Dios. Pero antes de ser traspuesto, es decir, de ser llevado al cielo, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Tú sabes cómo se le da esta clase a los niños americanos? Tan sencillo como esto. Enoc caminó con Dios. Y caminó tanto con Dios que llegó el día que estaba más cerca de la casa de Dios que la de Enoc, que dijo: quédate aquí conmigo. Amado hermano, dice que lo grande de la vida de Enoc fue que agradó a Dios. Y el versículo 5 es la historia, el resumen de Enoc. Y el versículo 6, aunque nosotros lo sacamos así y lo pegamos donde quiera, es la explicación, es la predicación del autor de Hebreo, es la manera de poner en práctica la vida de Enoc. Todo lo que dice el versículo 6 lo dice por causa de cómo vivió Enoc. Por tanto, esta es la primera idea que tenemos: la fe agrada a Dios. La fe agrada a Dios. ¿Qué significa agradar? Es un término muy conocido tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Aquí la palabra en griego tiene dos partes. Una parte está hablando de algo que se ve bueno, que tiene calidad, algo que es esencialmente bueno. Y la segunda parte de la palabra está hablando que complace. Entonces, agradar es algo que es bueno, pero que provoca placer. Amado hermano, por ejemplo, yo puedo reconocer que una harina de maíz está buena. Ahora, que una harina de maíz me complazca es otra cosa. Por tanto, un plato de harina, ya sea en almuerzo o en comida, no me agrada. Muy bien, vamos con lo siguiente. Yo puedo reconocer que un Toyota Corolla es un buen carro. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Quién puede decir lo contrario? Es buen carro. Me pagan después por la promoción. Es un buen carro. Pero cuando yo me monto en él, no quepo. Choco con los codos, las rodillas, el timón entre los pies. Yo no puedo manejar. Por tanto, algo puede estar bueno, pero no me complace. Por tanto, en su sentido general, no me agrada tener un Toyota Corolla. Ahora, lo que Dios está persiguiendo de nosotros es que nuestra vida no sea simplemente una buena vida,
sino que le complazca, que provoque en él un contentamiento, un gozo personal, un placer. ¿Y quiénes vienen ustedes a la mente? Yo sé que Jesús. En Mateo capítulo 3, cuando Jesús está siendo bautizado, Él es sumergido en las aguas, se levanta y aún está corriendo las gotas de agua. Cuando desciende sobre Él el Espíritu Santo en forma visible como una paloma, y se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado. ¿Qué está diciendo allí? Él es bueno, Él es mi Hijo. Pero además de ser bueno, ¿qué cosa es? En el cual me complazco. Es decir, que Él me agrada. Él provoca en mí placer. Cuando yo veo a Ezra y veo a Everly, ellos para mí son buenos. Es un regalo de Dios. Yo los amo. ¿Ustedes creen que yo los amo? Yo los amo, son mis hijos. Es algo bueno en mi vida. Ahora, ¿siempre me complacen? No, ahí Eliane ahorita, mientras nos saludamos, me dijo bien calladito, si lo digo, que nadie se entere, no se lo diga a nadie de ustedes. Oye, que se va a hablar con él porque no me hace caso, yo no sé qué cosas hacer con él. Él es bueno, Él es un regalo de Dios, pero hay cosas que hace que no complacen. Bueno, el llamado de Dios para nuestra vida, para MCC, no es solamente que hagamos cosas buenas, sino que hagamos lo que a Él le agrada. Podemos estar haciendo cosas buenas en sí mismas, son buenas, pero no es lo que Dios nos llama a hacer, no es lo que nos toca a nosotros hacer, no es el tiempo para hacerlo, no es la reacción correcta. Son buenas las cosas en sí, mientras hacemos lo correcto, pero Dios no se complace. Por tanto, el llamado de la iglesia es un poquito más arriba, porque se trata de algo personal. No se trata de algo religioso, de llenar que yo oro, yo leo la Biblia, yo predico el Evangelio, voy el domingo, no me falta uno, visito al enfermo. No se trata de marcar, se trata de hacerlo de una forma que complazca a Dios. Detrás de todo esto es donde nace la frase de hacer sonreír a Dios. Amado hermano, cuando vemos esto, Enoc caminó con Dios y le agradó a Dios. ¿Qué nos está enseñando Enoc? Bueno, primero que la meta, la evaluación de nuestra vida, el examen final de nuestra vida tendrá una sola pregunta: ¿agradamos a Dios? ¿Agradamos a Dios? Después de haber respondido la pregunta más importante que hablamos la semana pasada de quién es Jesús para ti, y estando ya en Cristo, después de haber terminado tu carrera, esta va a ser la pregunta, Jesús. Como tú caminaste, como tú viviste, agradó en última instancia, no a tu esposa, no a tus padres, no a todos tus amigos, le agradó a Dios. Dios quedó satisfecho de la forma en que viviste. Entonces eso habrá sido una buena vida. Lo que nos enseña también este pasaje es que Dios es digno de ser agradado, que es posible agradar a Dios. Cuando yo era un adolescente, yo tenía unas luchas con el pecado más terribles que las que pueda tener hoy. No solamente por la característica propia de la adolescencia, de su inmadurez, rebeldía y corazón duro y egoísta. No solamente por ser adolescente en sí, sino también porque la naturaleza de mi fe, que es una fe temprana, una fe inmadura, y las batallas del pecado de una persona recién convertida no deberían ser las mismas, o no deberían ser tan cruda la tentación como puede ser alguien que ha sido maduro ya en la fe. Hay cosas que en un momento fueron tentación para mí, que hoy, por la gracia de Dios, no lo son. Gracias a Dios por eso. Bueno, pero en ese tiempo de fe inmadura, de realidades crudas del mundo que me atraía, del pecado que me seducía, en ese momento, cuando yo perdía más en la batalla del ring contra el pecado, yo llegaba más de una vez a la conclusión:
Es imposible agradar a Dios. Es imposible. Yo no voy a poder nunca. Es que yo estoy batallando hasta con mi pensamiento, hasta con mis intenciones. Es que cuando menos digo, suelto una palabrota. Y tenía esa batalla diciendo, es imposible. Un día me rescató un versículo leyendo mi Biblia en Primera de Juan que dice, los mandamientos del Señor no son, Reina Valera de 60, no son gravosos, no son una pesada carga. Y yo discutía con Juan. Yo le decía, no lo serán para ti, porque yo no tengo vida. La convicción de pecado, la amargura de mi espíritu, de por un lado, como hijo de Dios, ahora querer agradarlo, y por otro ver que fracaso en el intento, se convierte en una pesada carga sobre mí que ya he concluido que es imposible. ¿Te has encontrado ahí? ¿Has tenido el mismo pensamiento? Déjame decirte dos grandes verdades que parecen contradictorias. En verdad, es imposible agradar a Dios en tus fuerzas. No es por buena voluntad. Yo confío que ustedes tienen buena voluntad. No se trata ni de esfuerzo ni de sacrificio, porque podemos memorizar todos los versículos de la Biblia, podemos recitarla, podemos hacer los sacrificios más grandes del mundo. Se trata de depender de la gracia de Dios. Se trata de hacer un esfuerzo en no hacer nada para que el poder de Dios repose cuando yo me sienta débil ante el pecado. Es un esfuerzo, pero en la oración, es un esfuerzo en la devoción, es un esfuerzo en la dependencia para que Él trabaje. Y así el Señor me llevó a este nuevo pensamiento. Primero pensaba que era imposible. Ahora sé que es posible agradar a Dios. Por tanto, me lleno de esperanza y de fe, de que no se trata de mi esfuerzo, sino mi confianza en Él. Es posible agradar a Dios. Tienes que creerlo, amado hermano. Mira, es imposible que el hombre se salve a sí mismo, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos nuestra fe en el sacrificio sustitutivo de Cristo y en el poder de su resurrección, y por la fe somos salvados. Bueno, lo mismo sucede para caminar en santidad. Para agradar a Dios es posible hacerlo. ¿Cómo? Reconociendo lo mismo. Yo no puedo. Tengo un Salvador. Voy a la cruz, confieso mis pecados, me arrepiento y busco la renovación de mi mente por medio de la palabra y la conformación y la rendición de mi voluntad por la acción poderosa del Espíritu, de tal manera que mi vida esté rendida a Dios y sea agradable a Él. Es la fe lo que permite la salvación, y es la fe lo que permite vencer el pecado para agradar a Dios. Es posible agradar a Dios. Mira, amado hermano, pero la fe que agrada a Dios tiene al menos 4 elementos, porque hablar de fe, los ateos tienen fe. Aún el ateo tiene fe. ¿Cuál es la declaración de fe del ateo? No hay Dios. Él la escucha, el otro la cree, pero cree en eso, no hay Dios, y construye un sistema de vida diciendo no tengo que rendirle cuenta a nadie, yo soy el Dios de mi propia vida. Pero ahí hay un credo basado en esta sentencia de fe: no hay Dios. Es decir, que no toda fe es auténtica y complace a Dios. Entonces, ¿cuál es la fe que complace a Dios? En primer lugar, es la fe que cree. Pudiera ser reiterativo y redundante, pero no es así. La fe tiene que creer, primero, que Dios dice la verdad. En Primera de Juan, el apóstol Pablo dice que nosotros hemos sido salvados porque hemos creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y que si uno no cree en el Hijo, hace a Dios, oye, ustedes se leen la Biblia, hace a Dios mentiroso, porque no ha creído lo que el Dios ha dicho en su palabra acerca del Hijo. Entonces, la fe que agrada a Dios, en primer lugar, cree que Dios dice la verdad. Tiene que escuchar la verdad de Dios, tiene que leer la verdad de la palabra de Dios y decir: esto es cierto, yo creo en eso.
Pero la fe auténtica se mueve un pasito más allá. No marca la distancia porque los demonios creen y tiemblan. Amados hermanos, déjame hacer un paréntesis. Este es un tema clave para tu vida ahora mismo. No pudiera subrayar la importancia de lo que estoy compartiendo contigo hoy. Así que abre los sentidos espirituales. Ha de moverse la fe de decir, es verdad la Biblia, a decir, es una verdad que yo quiero para mí. Porque los demonios saben todo de Dios y tienen una mejor teología, tienen una mejor comprensión de quién es Dios que nosotros. Los fariseos saben más de la ley que lo que sé yo. ¿No lo creen? Sí. Es más, el Papa puede saber más de teología y más de historia del cristianismo. De hecho, puede no, lo sabe más que yo. Pero ¿qué es lo que nos diferencia? Nos diferencia es que la verdad tiene que mover la voluntad de uno para descansar en ella nuestra voluntad. Es confianza también. Por ejemplo, nosotros creemos que Dios provee. Esa declaración de fe agrada a Dios. Pero el día en que tú necesitas algo, tú estás desesperado. El día que tú necesitas algo, tú estás turbado, estás lleno de afán, estás derrotado. Esa fe no agrada a Dios. Porque es una fe intelectual. Ha de moverse en el corazón algo para confiar de que hoy Dios proveerá. Confiar que esa persona te mostrará su favor. Confiar que esta decisión espiritual dará grandes frutos. Debe ser verdad, pero debe ser una verdad que tú quieres aplicarla para ti. Entonces, debemos pasar a 2 niveles más de la fe, y el tercero es descansar. Por ejemplo, nosotros sabemos que Cristo obró para nosotros la salvación, el rescate en la cruz. Eso es verdad. Yo decido poner mi fe en Cristo, pero ahora tengo que hacer algo más. Es no hacer nada pensando que voy a merecer el perdón de Dios. Pensemos en esto. Dios creó al mundo en 6 días. En el séptimo, descansó. Bueno, allí Dios dio por mandamiento el descanso del hombre. El séptimo día no trabajarás. Cristo trabajó para nuestra salvación. Trabajó para nosotros la salvación. Una vez que logró la salvación, ponemos nuestra confianza en Él y no tenemos que hacer nada más para ser salvados. Porque es por sus méritos, es por su trabajo, y simplemente tenemos que descansar en lo que Él ya hizo. La fe entonces nos lleva a este último paso, y es la fe que agrada a Dios, es la fe que espera por Dios. El Salmo 62 dice: mi esperanza está en Dios. Solamente en Jehová está acallada mi alma. Solo en Él esperaré. Déjame decirte que yo he aprendido a esperar desesperando por Eliané durante todos los años desde que nos conocemos. Mira que esta mujer me ha hecho esperar. Y aún así, yo no he aprendido a esperar. Dice alguien que dice, el dicho que no dije yo, el que espera, desespera. No, cuando se trata de Dios, esperar significa esperar. Paciencia. Es que no solamente decir, esta situación yo no la puedo resolver, la confío a Dios, sino que ahora yo no hago nada porque quiero que Él haga algo. Por ejemplo, en el caso de Abraham y de Sara, Dios había prometido tener un hijo. La fe de Abraham debería llevar a su consumación no haciendo nada. Dios le dijo, tendrás un hijo. Él tenía que esperar en el diseño de Dios, que dentro de su matrimonio, allí va Dios a proveer
su Hijo. Pero Él quiso resolverla a su manera. La fe es creer, es confiar, es descansar, es esperar que Dios haga. Por ejemplo, a veces nosotros nos encontramos en la vida gente que nos hace algo mal, nos hace una chapucería, como dicen algunos. ¿Cuál es la intención de uno? Balancear la justicia. Él me hizo esto, yo haré aquello. Cuando Pablo se encuentra con esta realidad de los primeros cristianos, él dice: no se venguen ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios. Eso es creerle a Dios. Esa es la fe que agrada a Dios. Entonces espera que Dios haga por mí. Cuando el Señor Jesús está hablando, Pedro en su primera carta de Pedro, y Jesús, y mira hacia atrás, hoy en el tiempo de Pedro, los cristianos están siendo perseguidos y martirizados en toda Asia, y él mira atrás y dice: miren, recuerden a Jesús, quien cuando le abofeteaban no respondía, no se la desquitaba, sino que encomendaba a Dios su causa. Amado hermano, esa es la fe que agrada a Dios. De tal manera que nosotros debemos no solamente tener fe, creer, confiar, descansar, esperar, encomendarse a Dios. Uno, cuando tiene esa fe y las decisiones de la vida y las relaciones en la vida, la vive a la luz de ese tipo de fe, de esa calidad de fe, esa vida agrada a Dios. La fe, amado hermano, además, tiene grandes certezas, ¿sí? Convicciones. Por eso el versículo 1, este versículo que todos conocemos, dice: es pues la fe, dilo conmigo, es pues la fe, la certeza que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe tiene certezas, tiene convicciones, no hay sombra de duda, no hay vacilación. Pero ¿cuáles son las certezas de la fe? El versículo 6 dice: porque el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por mucho tiempo yo he estado buscando qué significa esa frase: creer que le hay, que le hay. ¿No te ha pasado a ti? Eso no es una forma que nosotros hablamos. Cree que le hay. Bueno, esa palabra, en ella convergen tres ideas muy importantes. ¿Están preparados? ¿Está preparada, Adriana? Primero, lo básico: creer que Dios existe. Si le hay, es porque existe. Dios es real. En el versículo 2, allá arriba, en ese pasaje, dice que por la fe entendemos que fue creado el universo por la palabra de Dios, y que por la palabra de Dios el mundo es y subsiste, es preservado. Pero fíjense, allí para mí es Pablo, el escritor de Hebreo, está haciendo converger dos ideas. Por la fe entendemos. ¿Saben lo que significa eso? Que tener fe no es irracional, sino que hay razones para tener fe. Que la fe viene a suplir un área del razonamiento donde el intelecto no lo puede abarcar. Si todo fuera materia, ahí vienen los temas que le gustan a Justin, apologética. Si todo fuera materia, ¿cómo pudiéramos, en primer lugar, responder a la pregunta? Mira qué interesante esto: ¿qué es bueno y qué es malo? El sentido ético de la vida no lo puede dictar la materia. El tocayo mío Darwin, con su naturalismo, no puede llegar a través de su teoría a esta pregunta: ¿cómo saber que algo está bien y algo está mal? Tiene que existir un Dios que norma la vida, que dicte su palabra y su voluntad y su carácter, lo que es bueno
y lo que es malo. Lo segundo, para que hablemos, y en esta semana quizás haga un video un poquito más de este tema, lo segundo es que la fe viene a dar respuesta a las preguntas más existenciales del hombre. No solamente qué es bueno y malo, sino qué es verdad, cuál es el sentido de la vida y qué hay después de la muerte, la trascendencia. ¿Cómo encontrar sentido si todo es materia? ¿Qué sentido? Hablar de filosofar, la psicología, todas esas áreas que son del conocimiento subjetivo, no pudieran existir con fundamento firme si no se da por sentado que hay Dios. Porque entonces el matrimonio, hablar de matrimonio basado en amor, ¿qué es el amor? Si somos solo materia y no una alma que se une a otra alma por amor. ¿Cómo la materia puede provocar amor? ¿Por qué la materia del hombre provoca amor? ¿Y por qué un mono no tiene amor, sino instinto, si es materia? ¿Me explico? Lo que quiero decir es esto. Es razonable tener fe. Cuando a veces yo tengo algunos amigos que ellos no saben que yo soy amigo de ellos, en YouTube, que son de derechas y conservadores, pero que no se profesan abiertamente como cristianos. Tú sabes lo que yo hago acá, y no se lo digo a los enemigos, es que todo lo que hablan ellos, que yo lo digo también, no tiene fundamento si Dios no existe, porque todo entonces queda como una opinión. O ustedes me están siguiendo hoy. Por ejemplo, hay algunos de ellos que defienden el derecho a la vida, pero si no existe Dios a cuya imagen hemos sido creados, ¿cómo defender el derecho a nacer? Si somos puramente materia y si somos naturalistas y si somos darwinianos, ¿qué es lo que impera entonces? La selección de la especie. Y la selección de la especie, ¿qué dice a grandes rasgos? Que son los más grandes, los más fuertes y más hábiles, pueden adaptarse y deben subsistir, porque en eso está la preservación de la especie. ¿Me siguen, no? Entonces lo más razonable es ser de izquierda. Porque si un anciano está moribundo y demás y quiero aplicarle, si alguien queda inválido y no me sirve la sociedad, simplemente ¿me explico? Si yo salgo embarazada y no quiero tener un hijo porque esto me atrofia mis planes, ¿qué hago? Entonces el más fuerte, para preservarse, es el legítimo que haga todas estas cosas. Pero ¿qué es lo que se opone a este barbarismo? Que Dios existe. Y ante Él vamos a rendir. Y Él es quien decide qué es bueno y qué es malo. Por tanto, lo más bello de la vida, de un país y de una cultura, puede ser elevado cuando se cree que Dios es real. Desde los filósofos griegos hasta los idealistas más conservadores, donde los países han desarrollado en todos los sentidos, es cuando la cultura pone este fundamento: hay Dios. Por tanto, amado hermano, hay certeza para nosotros. Dios existe. Y dice: solo el necio en su corazón no hay Dios. Esa frase, que le hay, se me acabó el tiempo, es que Él es accesible, además que existe, y que Él es favorable a los que se acercan a Él por medio de su Hijo Jesucristo. Ese que le hay, es que está allí Jesús, es que puedo llegar a Él, es que puedo hacer lo mío, yo puedo ser de Él. La fe que agrada a Dios tiene esas convicciones. Hubo un día gris en la vida de Jesús. Cercano a la cruz, Él dijo: todos me dejarán, pero mi Padre no me dejará. Él tenía la convicción de ¿qué? De que el Padre estaría ahí. Pero cuando Él subió a la cruz, llegó el momento que Él dijo:
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Dios frustró la fe de Jesús? No, sino que Jesús se identificó con nosotros, asumiendo sobre sí nuestros pecados y nuestra responsabilidad de rendir cuenta ante Dios por ellos. Y en ese momento, en la cruz, aunque hay Dios, es accesible y favorable, el pecado sobre Cristo lo distanció a Él de su Padre. De tal manera, amado hermano, que esta es la buena noticia. Cristo sufrió esa distancia de su Padre para que tú nunca jamás la padezcas. De tal manera que tú puedas recibir como regalo esta esperanza. El Señor me dijo: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nosotros tenemos que tener esta certeza, iglesia, para agradar a Dios. No somos huérfanos. Dios está aquí. Es accesible. Es favorable. Si tenemos fe, debemos creer que le hallamos cuando le buscamos. Y algo más, que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué significa eso? Significa que la fe siempre será premiada. Abraham creyó a Dios y le fue contada esa fe como justicia. La fe siempre será premiada. Amado hermano, la fe, además de tener certeza, por último, la fe trabaja. La fe trabaja. Mire, yo decía en algún momento, hablando de la fe, que la fe descansa, ¿no es verdad? Pero ese descanso no es pasivo. ¿Por qué? Porque la fe, aunque está dando lugar a la obra de Dios en la vida de uno, la fe de por sí está trabajando y nos mueve a trabajar espiritualmente. ¿Qué hace la fe? Bueno, volvamos a un momentico a Enoc. Dice que Enoc caminó con Dios. ¿Qué significa eso, Felicia? Significa que Enoc se levanta por la mañana y él dijo: qué rico, voy a tomarme un café. Señor, bendíceme el día de hoy. Y está dándole el café. Este día es un regalo tuyo. Voy a aprovechar un momentico que no se ha levantado mi esposa y voy a leer la Biblia. Y abre la Biblia, ¿no? Y se está leyendo la Biblia y de pronto dice: oh Señor, esto que tú me dices aquí me toca el corazón. Bendito sea tu nombre, Señor, que esta sea una realidad en mi vida. Va a salir y Señor, voy a salir y necesito tu protección en el día. Se monta en el carro, mete un pitazo y dice: Señor, perdóname. Es que esta gente de Miami me tiene loco. Pero que la gracia tuya me acompañe para una mala respuesta, tener una buena actitud en el día. Y tú verás que cuando está en la oficina tiene que tomar una decisión y dice: espera un momentico, ¿me das 5 minutos? Va a un lugar reservado: Señor, mira este asunto que tengo delante. ¿Qué debo hacer, Señor? Realmente yo no sé, pero yo lo encomiendo a ti porque tengo que dar una respuesta. Yo pienso que esta es la mejor. Bendícelo, Señor. Allí regresa. Y así se pasa el día. ¿Cómo? Caminando con Dios. Porque la fe no es simplemente un conocimiento, una declaración, una confesión. Te mueve a vivir caminando de la mano con Dios. No solo eso, no solo eso, sino que la fe provoca en ti un buen testimonio. Subraya esa palabra, testimonio. De eso se trata todo el capítulo 11. Vamos rapidito conmigo, rapidito. Versículo 2 dice: por ella alcanzaron, Hebreos 11:2, buen testimonio. Muy bien. El versículo 4, hablando de Abel, dice: por la cual alcanzó testimonio de que era justo, y dando Dios testimonio de que su ofrenda, ok. El versículo 5 de Enoc dice: tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y así pasa en todo el capítulo. Se trata de eso, de que la fe que tenían provocó en ellos
un testimonio de vida. ¿Por qué? Escuchen esto, hermano. No es lo que decimos, sino lo que vivimos, lo que declara nuestra fe. Yo puedo tener un pensamiento aquí, puedo tener una palabra aquí de lo que creo, pero lo que último dice lo que tú crees es lo que tú vives. Por tanto, Jesús dice, por sus frutos los conoceré. Amado hermano, la iglesia que agrada a Dios, le agrada porque tiene esta calidad de fe, pero al mismo tiempo esa fe los lleva a dar un testimonio público, a darse un testimonio entre ellos, sorprendente, de quién es Dios y de su obra entre nosotros. Miren, cuando la primera iglesia, en Hechos capítulo 2, la gente vivía viendo esa iglesia, ellos decían, ellos tienen un corazón y tienen solo una alma. Miren cómo se aman. Porque esa fe que habían abrazado los llevaba a dar un testimonio poderoso en la sociedad. Además, versículo 6 nos dice que la fe trabaja porque nos hace buscar a Dios. No se trata, amado hermano, de simplemente orar, ya se lo digo. Se trata de un buscar su presencia, de un construir una relación, de un sembrar en lo espiritual, buscar a Dios. ¿Sabes que Dios no está perdido? Dios no hay que buscarlo porque se nos perdió. No. El que le busca, lo encuentra. Pero simplemente el corazón tiene que hacer ese clic de decir, voy a buscar a Dios. Y enseguida, Él se hace cercano. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Hallarle. Entre tanto, Él está cercano. Esa es la fe que agrada a Dios. Esta será la iglesia que agrada a Dios. Dios, en ese pasaje de Hebreo más adelante, dice que Dios no es injusto. Dios no es injusto. Escuchen, Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que hacemos en su nombre. ¿Qué dice el apóstol con eso? Dice que toda obra de fe será premiada. Por eso el versículo dice así, y que es galardonador de los que le buscan. Todos tenemos nuestros atributos preferidos de Dios: amor, poder, fiel, bondadoso. Bueno, suma esa lista esa. Dios es el premiador. Dios es el galardonador. Dios está buscando intencionalmente, incesantemente, gente que le esté agradando para darle un premio por su fe. Amado hermano, yo quiero que MCC sea una iglesia que agrade a Dios en 2026. Más de lo que podamos cuantificar, más de lo que podamos registrar en la historia, que nosotros hagamos sonreír a Dios. Que las decisiones que tomamos, los servicios que prestamos, la adoración que ofrecemos, la relación que construimos, que en todo la mirada de Dios está sobre nosotros. Y que Dios al vernos se agrade de nosotros. Porque nuestra fe es fuerte, es poderosa y está dando un testimonio en nuestro tiempo, para nuestra generación. Vamos ahora.